Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta transmisión de nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado compartiendo y vamos a entrar de lleno a la continuación de nuestro desarrollo del tema. Vamos a invocar el nombre del Señor haciendo nuestra oración del Ángelus en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues un gusto estar nuevamente con todos ustedes después de esta pequeña pausa que tuvimos. Y pues ahora seguir compartiendo con ustedes pues este tema que es muy interesante, la experiencia pascual de Jesús resucitado. Y bien, en ese sentido, pues nos vamos a continuar con lo que habíamos comentado la última vez. Habíamos hablado precisamente de la enseñanza con autoridad de Cristo. ¿Quién es este? Que esa pregunta es fundamental para el camino del mismo Jesús, ¿verdad? Y que nos dice un yo enfático, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad, y la vida, yo les digo esto, yo les anuncio esto, ¿verdad? Y con esa expresión nos quedamos la última vez hablando precisamente de que Jesús enseña con autoridad y no como los escribas y fariseos, la eusopsia, la autoridad, una autoridad viene un poder fuerte, ¿verdad? Una cosa que ni siquiera los mismos escribas y fariseos han podido tener y que solamente Cristo lo tiene. Y otra cosa, ya metiéndonos en el tema, otra cosa fundamental es la fórmula ABA. Esta palabra que también tiene una fuerza, una autoridad muy grande de Cristo, porque la autoridad mesiánica de Jesús va ligada íntimamente de una manera especial a la expresión de la palabra Abba y muestra así una proximidad con Dios, con el Dios de Jesús, con el Dios de los judíos, y que el mismo Jesús lo toma como algo netamente muy profundo en el corazón, ¿verdad? Entonces hay una intimidad con el Padre Celestial, con esa autoridad mesiánica que se le ha concedido y que una de las causas de la muerte de Cristo, o más bien de la sentencia de Cristo, es el haberle dicho a Dios Padre, es decir, Abba, ¿verdad? Bien, pero vamos a ir viendo algunos aspectos de ello también. Jesús consideró entonces Abba como un término sagrado, de tal manera que recomendó a sus discípulos no dar a nadie sobre la tierra el nombre de Padre, porque solo tienen un Padre, el Padre Celestial. Mateo 23:9. Y esa es la invocación, precisamente, la invocación de Abba dirigida a Dios, se expresa el misterio último de la misión de Cristo, ¿verdad?
el mismo Jesús, mientras está siendo juzgado, viene precisamente esa cuestión de decirle a Dios Padre, ¿no? Eh, no le dicen a Jesús, no te queremos condenar por las cosas buenas hechas por ti, sino eh, porque te has hecho nombrar hijo de Dios, hijo del Padre, ¿no? Entonces, para eso, para nosotros no cabe en nuestra figura religiosa, ¿no? Pensamiento religioso de los judíos. Y precisamente una de esas sentencias es precisamente el acabar con Jesús por ese medio de esa blasfemia, de decir a Dios Padre y además mostrarse Él como el Mesías enviado del Padre, ¿no? Bien, entonces la invocación va dirigida a Dios expresa el misterio último de la misión de Jesús. Él sabía que era enviado para dar a conocer la revelación de Dios, ya que Dios se le había dado a conocer como Padre. Entonces, Mateo 11:27. Y Jesús le enseña a sus discípulos a decirle a Dios Padre. Eh, cuando hagan oración, digan, Padre nuestro, Padre, Abba nuestro, ¿verdad? Que estás en el cielo, ¿no? Bien, y Jesús hace muchas fórmulas también dentro de su itinerario eh, ministerial, muchas oraciones con el Padre, ¿verdad? Te doy gracias, Padre del cielo, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y demás. O sea, hay oraciones dentro de la vida ministerial de Cristo, su misión de ensalzar la figura del Padre Celestial. Además, esta autoridad mesiánica de Jesús se pone de relieve a lo largo de los evangelios y es fórmula con diversos acentos. Así, la más significativa es sin duda la calificación de que la autoridad personal de Jesús comporta de forma relevante una inmediatez, ¿verdad? Una ultimidad, como le llaman los biblistas alemanes, Unmittelbarkeit, ¿verdad? De Kasseman y Ultimasit de Moule, ¿verdad? Que suscitan, traducido, digamos, estas dos palabras, Unmittelbarkeit y Ultimasit, es una llamada incondicional. Eso significaría estas dos palabras en alemán y en inglés, ¿verdad? Y una llamada incondicional de Cristo. Esa es la inmediatez, pues la ultimidad, palabras que nosotros no usamos. Por ejemplo, la palabra inmediatez sí la usamos en aspectos muy comunes, que sea algo inmediato, la inmediatez de las cosas, ¿no? Pero la ultimidad, esa palabra casi más bien ni siquiera la usamos, puesto que es una palabra muy científica. Ultimidad, es decir, mi punto está hasta allá, ¿no? Mi punto es ese último, que es el primero, que es el Padre Dios, ¿no? Entonces, esa cercanía con Dios, que es una proximidad total, una proximidad en la llamada incondicional y una llamada incondicional de Jesús, ya que manifiesta así también una pretensión de autoridad, fruto de una gran autoridad que pedía aceptación y que al interpelar a otras personas, se manifestaba la autoridad de su misión y de su predicación o de su carisma. Y entonces cuando Jesús, consciente de que él tiene esa cercanía con su Padre, que ya sabe lo que es dar a conocer al Padre, también se lo enseña a sus apóstoles y discípulos para que también nosotros tengamos autoridad, ¿verdad? Para que esa autoridad que es transmitida por los apóstoles, por los discípulos hasta nuestros días, también nosotros comportemos una autoridad, ¿verdad? Una llamada incondicional al Padre, ¿verdad? Entonces, nuestra oración también es dirigida al Padre. De hecho, las oraciones litúrgicas que hacemos durante la misa tienen diferentes inicios y términos. Por ejemplo, una oración así: oremos, oh Dios Padre eterno, que nos has dado a tu Hijo. ¿Verdad? Entonces ya la primera parte, la oración va dirigida al Padre, después al Hijo y termina invocando al Espíritu Santo. O al revés, por medio del Espíritu Santo, te pedimos para que nuestro Señor Jesucristo, que ha sido enviado, y termina ensalzando al Padre, eh, ensalzando al Padre eterno. O termina con la fórmula de Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, las fórmulas que hacemos en nuestras oraciones siempre tienen esa pretensión de autoridad, una gran autoridad de quien la reza, de quien ora, también como Jesús, como
nosotros que tenemos esa extensión de la autoridad de Cristo, esa inmediatez, esa ultimidad, ¿verdad? En nuestras oraciones, que ciertamente pues son escuchadas. Lo malo de nosotros es que a veces no tenemos la suficiente fe, ¿verdad? Como para decir que Dios está cumpliendo ya su respuesta, ¿verdad? A lo que nosotros le hemos pedido. Y en efecto, precisamente la actitud de Jesús manifestaba una seguridad inmediata. Es exactamente lo que a nosotros nos hace falta, porque sí podremos tener autoridad, sí podremos tener ese efecto de inmediato, de ultimidad, de gran autoridad, pero la actitud es una manifestación muy importante, ¿verdad? Y Jesús tiene una actitud de seguridad inmediata, de conocer y anunciar la voluntad de Dios, que era una palabra última e interpeladora de forma incondicional, expresada en la intuición directa y natural propia del maestro de sabiduría, que irradiaba su fuerza hacia los otros al estilo de un carisma. Y eso nos hace falta a nosotros tener, ¿verdad? Esa seguridad inmediata, ¿verdad? De decir que el Señor ya está actuando, ¿verdad? Tal enfoque, aún con diversos matices, es el dominante entre todos estos estudios sobre la teología de la cristología de la gran autoridad, ¿verdad? Entonces, los exégetas y los historiadores se sirven de esto para hablar del criterio del rechazo y la condena a muerte de Jesús, que precisamente les decía al inicio, ¿no? Una condena es el hablar con autoridad a los fariseos y escribas, eh, una enfatización del Padre, la palabra Padre, ¿verdad? Y eso les calaba mucho a los judíos, sobre todo a las autoridades, porque este enseña así, ¿verdad? Y se lo enseñó ya a sus discípulos y se lo ha enseñado a la gente. Entonces, pues imagínense la situación que comportaba a las autoridades judías, ¿no? Están blasfemando con el nombre de Dios, ¿no? Bien, la pretensión de Jesús es tan contraria a las enseñanzas corrientes del judaísmo y tan provocadora que no puede ver sino inventada por redacción y una buena intención, perdón, puede ser inventada una buena intención de Cristo, ¿verdad? Entonces, al ver la falsa autoridad de las autoridades judías, lo que hace él es eh, un invento, ¿verdad? De dónde sacamos esa fuerza, ¿verdad? Así como cuando nos ingeniamos, cuando sale la creatividad. Y Jesús sacó esa creatividad diciendo, va, ¿verdad? Provoquemos, ¿verdad? Que nuestros corazones sean más cercanos a Dios. Entonces, Jesús pues busca esa pretensión de enseñar también a la gente, ¿verdad? A hablar con autoridad y con perseverancia al Padre eterno, ¿verdad? Y esto va a hacer que crezca una tensión entre Jesús y las autoridades judías que conducirá también más tarde a su ejecución. Y es ahí donde vamos a llegar, ¿verdad? En estos días para prepararnos así a contemplar pues el misterio de la Semana Santa y la Pascua de Jesús resucitado. Eso por un lado, hermanos. Por otro, también Jesús es considerado un profeta poderoso en obras y palabras, aunque la inmediatez de las cosas, usando esa palabra, ¿verdad? De las cosas de Jesús en su juicio, no van a ser las obras causa de condena, porque eso le dicen las autoridades. No te condenamos por las obras que has hecho, sino por llamar, por decir, por hablar, ¿no? Bien, entonces Jesús es considerado también un profeta poderoso en obras y palabras, Lucas 24:19. Y entonces es considerado como el profeta definitivo y último, escatológico, el del final de los tiempos, ¿verdad? El de llegada a la plenitud de los tiempos o los últimos tiempos. Entonces, el profeta definitivo y escatológico, el último, y esta autoridad personal y mesiánica de Jesús se expresa en el Nuevo Testamento a través del concepto de profeta, entendido como profeta definitivo, escatológico del final de los tiempos. Y en efecto, precisamente en todas las tradiciones evangélicas,
aparece este concepto como significativo tanto en el Evangelio más antiguo, que es el de Marcos, como el más reciente, que es el evangelista San Juan. Y precisamente el tema de Jesús profeta es muy común y probablemente es de los temas más primitivos de la iglesia en sus primeras comunidades, hablar de un Jesús como profeta enviado de Dios, que de alguna de tantas definiciones que hay de profeta, una es ser el enviado, enviado el que habla en nombre de alguien más. ¿Verdad? Profeta es alguien que habla en nombre de alguien más. Y esa es una definición, hay muchas definiciones de profeta. Bien, y en diversos pueblos, entonces, sus textos consideran a Jesús como un profeta del final de los tiempos. Marcos 6:14, Lucas 7:16, Marcos 16:14, y más aún cuando hace la entrada triunfal en Jerusalén como Señor, Rey e Hijo de David. Ese es un acontecimiento fuerte, y por eso salen a reclamarle a Jesús, cállalos, le dicen, cállalos porque lo que estás provocando es una tensión más grande entre las autoridades y tú, pues, que tú traes a tus discípulos y tú vienes en un borrico, ¿no? Mateo 21:3 es designado por el pueblo como el profeta Jesús de Nazaret en Galilea. Mateo 21:11. Por eso los sacerdotes y fariseos tienen miedo ante la multitud, porque lo tenían como profeta. Mateo 21:46. Entonces hay una tensión ya inclusive entre la gente. Como síntesis, los discípulos de Maús resumen toda la actuación de Jesús como la obra de un profeta poderoso en obras y en palabras ante Dios y ante todo el pueblo, Lucas 24:19, porque eso es lo que expresan los discípulos de Maús, porque al ir platicando con Jesús en el camino, que no lo reconocen, le dicen, es que usted Jesús, ¿verdad? Un hombre lleno de fuerza, de autoridad, y le están explicando al mismo Jesús cómo ve ahora la situación de la pasión, muerte y resurrección, y estos van hablando de lo que es Jesús, y es prácticamente un resumen de ese Jesús profeta, ¿verdad? Profeta de Dios. Para Juan, unos rechazan a Jesús como falso profeta también, ¿verdad? Juan 7:47, y otros le consideran como el profeta de Dios, Juan 4:19. Y por esta razón sobrepasa a todos los profetas que han sabido en la historia que han salido en la historia de la salvación. Entonces, eh, es el profeta de los últimos, ¿no? Siempre y en algunas ocasiones hemos dicho nosotros que el último profeta es Juan el Bautista, pero en sí no, Juan no puede ser el profeta de los últimos tiempos, porque el último de los tiempos es Cristo y también el inicio del nuevo, de los nuevos profetas, puesto que el bautismo con el cual somos nosotros injertados en el libro de la vida, el cual nosotros renacemos a una vida nueva por el agua y el espíritu a través del bautismo, pues nos acreditan con tres cosas: profetas, sacerdotes y reyes. Y entonces nosotros somos profetas del Nuevo Testamento. Ya no participamos del profetismo del Antiguo Testamento, puesto que ahí acabó, digamos, con Jesús e inicia con Jesús una nueva etapa profética. Entonces nosotros también anunciamos y hablamos en nombre de alguien, ¿verdad? Ese alguien es Cristo, ¿no? También tenemos la oportunidad de hablar, ¿verdad? En nombre de Cristo, ¿verdad? Como los profetas del Antiguo Testamento, pero hablando ya de el mismo Jesús. Y junto con este criterio de cristología profética directamente, se encuentra también en el Nuevo Testamento una cristología profética indirecta, gracias a las tradiciones que pueden incluirse en el ámbito de la profecía. Y así, entre las más relevantes, el bautismo como legitimación de la vocación, la crítica al culto, las instrucciones sobre el seguimiento, las palabras de amenaza y los ayes, las acciones simbólicas y milagrosas, el acto de conceder el Espíritu, el destino de Jesús de tener una muerte violenta. Todo eso, hermanos,
¿verdad? Es el ambiente profético directo e indirecto de Cristo, ¿verdad? Esto es muy importante porque hablamos de una cristología profética eh, muy directa con Jesús y una indirecta por sus acciones, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, eso se extiende también a nosotros, ¿verdad? A nosotros como bautizados miembros de la iglesia, porque lo primero que aquí es legitimado es el bautismo, ¿verdad? Nadie puede hacer otra cosa si no es a través del bautismo. Ahora bien, tales comparaciones entre Jesús y los profetas del Antiguo Testamento muestran también una limitación bien expresada en la exclamación, más que un profeta, ¿verdad? Más que un profeta. Mateo 11:9 y Lucas 7:26, es decir, el profeta escatológico, ¿verdad? El profeta de los últimos tiempos. Y fíjense lo que acabamos de decir, porque en esa Semana Santa, bueno, la Cuaresma, que tiene que es como una preparación para celebrar la Semana Santa, los 3 días fundamentales, viernes, sábado y domingo, son el tiempo escatológico para nosotros, ¿verdad? Simbólicamente, no quiere decir que em, con tantas profecías o pseudo profecías o pseudo teorías que hay de que si el Papa va a morir, va a entrar un Papa negro y se va a acabar el mundo. También dijeron lo mismo cuando el presidente de norteamericano, si era de color, iba a acabar con el mundo, y ya ha cambiado, ¿verdad? Ya está otro de otro color, y así va pasando y no ha habido ningún fin del mundo. Entonces, eh, pero hay que estar preparados porque uno no sabe el día ni la hora, dice Jesús. Por eso, la venida de Cristo que celebramos en el Adviento, la espera del Mesías, no es un solo recordar, ¿verdad? Hacer un acto de como cuando recordamos un acontecimiento histórico o un acontecimiento de vida, no, sino que esto es algo más profundo, más espiritual, más de fe, que puede suceder también, ¿verdad? Como ese final de los tiempos, ¿verdad? Que nos puede acontecer también en decir, igual Cristo dice ya, esta es la última y voy por ellos, ¿no? Entonces, no sabemos el día y la hora y debemos de estar preparados para ese instante, para ese momento en el que vamos a entregar nuestras vidas al Señor, ¿verdad? Entonces es el profeta escatológico porque sigue anunciando el final de los tiempos y lo tenemos bien claramente nosotros. Yo creo que lo entendemos fácilmente en la Sagrada Eucaristía. O después de consagrar el pan y el vino, decimos, este es el misterio de la fe. Y nosotros respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. El profeta escatológico lo pedimos que venga a nosotros. ¿Eh? Bien, entonces la categoría de profeta escatológico es clave para la comprensión inicial de Jesús, ¿verdad? Para comprenderlo plenamente. Es un Jesús que es un profeta. Un profeta, dice Jesús, solo es despreciado en su tierra, ¿verdad? Y Jesús ha comenzado, ¿verdad? Una importante misión, ¿verdad? Llevar el acento de la gracia a todos, incluido aquellos que eran considerados paganos o fuera del judaísmo, ¿no? También es para todos ese, esa comprensión, ese anuncio, perdón, de Cristo a todos, ¿no? Entonces hay un Jesús que dimensiona su vida, no solamente histórica y social, sino de fe, puesto que aquí encontramos tanto al Jesús histórico como al Jesús de la fe. Y por estos hechos, entre los datos atestiguados sobre la identidad de Jesús, parece claro su reconocimiento como un profeta, ya que se recuerda en un dicho considerado procedente de Jesús, que ya lo comentábamos, un profeta solo es despreciado en su tierra. Entonces Jesús, digamos, en su comprensión también, sabe que Él es un profeta, no como los demás, un profeta nuevo. ¿Verdad? Bien,
Ningún profeta es aceptado, pues, en su aldea, dice Marcos 6:4. Y en esta línea se subraya entonces que los profetas en la época de Jesús frecuentemente encontraban una oposición mortal por parte de sus contemporáneos, ¿verdad? Y eso es algo característico de todos, ¿eh? Porque nos puede pasar inclusive a nosotros también. Ha pasado que hay gente que en sus pueblos, en sus mismos pueblos, en sus mismas colonias, en sus mismas comunidades, son rechazados, ¿verdad? Y siendo de la misma comunidad, eh, por anunciar el nombre de Cristo, por ser, no sé, me ha tocado, ¿verdad? Escuchar comentarios de gente que desaprueba, ¿verdad? La vocación de alguien siendo de su propia comunidad, ¿verdad? Entonces, esas palabras de Jesús son proféticas y tienen eh, una presencia y siguen vigentes hasta nuestros tiempos. Nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Ahora bien, el concepto de profeta escatológico se une frecuentemente al tema del justo perseguido y sufriente, el justo, ya antes del Nuevo Testamento, porque ya el Antiguo Testamento habla de aquel siervo sufriente que siendo justo es colgado en el madero. Y es en torno a los cánticos del siervo de Yahvé, del Deutero Isaías, donde se opera tal unión. Isaías, precisamente el profeta del sufrimiento, ¿verdad? El que nos presenta la imagen futura de aquel que ha sido aplastado como un gusano y ha sido triturado en una cruz, ¿no? En un madero más bien, porque la cruz ya es el símbolo romano, pero en el tiempo del profeta Isaías, en la visión que él tiene, nos está hablando ya de alguien colgado en un madero, ¿sí? Tal como Moisés también profeta, el siervo es mediador de la ley y la justicia, luz del mundo, guía del nuevo éxodo babilónico que da al pueblo el agua de vida, Isaías 42, del 1 al 6. Y aquí yo les podría decir, como una actividad propia de la cuaresma, es leer leer al profeta Isaías, ¿verdad? Son bastantes capítulos, van a ser como unos 40 y algo, a ver, déjenme nada más ese dato. Ujú. Tiene 66 capítulos del el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Como una forma de acercamiento al misterio del siervo sufriente, si uno quisiera, pues, poquito poder entrar en ese ambiente, sería bueno leer por lo menos a los profetas, al profeta Isaías. Bien, también dentro del cuarto cántico, bueno, y si uno no quiere, digamos, leer todo el profeta Isaías, ¿verdad? Les puedo decir rápidamente los cánticos también del siervo sufriente. Bien, a ver, son cuatro cánticos del siervo sufriente, los cantos del siervo, la vocación y la misión del siervo del Señor, que están precisamente, vamos a ver, son considerados inclusive poemas, ¿verdad? Los poemas del siervo sufriente, ¿verdad? Bien, el primero es el capítulo 42 del 1 al 9. El segundo es el capítulo 49 del 1 al 7. El tercero es el capítulo 50 del 4 al 11. Y el cuarto y el principal, todo el capítulo 53 del profeta Isaías. Si uno quiere hacer una meditación de estos días previos a la Semana Santa o leerlos el lunes, martes, miércoles, el jueves santos, leerlos también como un anticipo al Viernes Santo, sería muy bueno que lo pudieran ejercer o ejecutar como una forma de lectura espiritual para estos tiempos, ¿no?
Entonces, sobre todo el cuarto cántico sirve de pauta para dar la solución al problema del justo sufriente planteado por el libro de Sabiduría 2 de 10 al 15, llegándose así a una cierta identificación entre el siervo y el hijo, gracias a la traducción del profeta Isaías 52 al 13, cuando se traduce al griego. Jesús usa la expresión pais teu, que tanto significa siervo como hijo, ¿verdad? Y por eso dice Gálatas después, o Filipenses, una de las cartas de San Pablo, va a decir eh, como hijo unigénito, ¿verdad? Del Padre, ¿verdad? Siervo sufriente, ¿no? Por otro lado, la influencia de este texto parece llegar, al menos de una forma genérica, hasta las palabras de la Eucaristía que Jesús, eucarísticas de Jesús, donde en el para muchos, ¿verdad? Resuena el muchos del sufrimiento del siervo de Dios, ¿verdad? Que, fíjense, esta es una cosa también muy, muy bella porque el hecho de la última cena, que vamos a entrar seguramente en algún detalle de esos, Jesús está participando del cántico del siervo sufriente, o sea, él es el mismo poema del cántico que está en esa acción, ¿no? Litúrgica, digamos, eucarística. Y al pasar el pan, al pasar el vino y hablar y hacerlas, ejecutar sus palabras sobre cada una de esos dos aspectos, podemos llegar inclusive a decir que la palabra para muchos, cuando dice será derramada por muchos, ¿verdad? Para muchos significa aquellos que también sufren como el siervo de Dios, aquellos que sufren como el siervo de Dios. Entonces la Eucaristía también es una forma no solo de acción de gracias o la liturgia eucarística, sino que también es una forma de acercarnos nosotros de una manera puntual, muy puntual, ¿verdad? En el sufrimiento. Unimos nuestra vida al sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Por eso la Eucaristía se actualiza el memorial de Cristo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Por ustedes que están aquí presentes, que están en el sufrimiento y por muchos que alrededor del mundo siguen siendo perseguidos, ¿verdad? Por llevar el nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces, tales palabras retoman una antiquísima también tradición que nos conectan con la solicitud de Jesús en revelar solo a sus discípulos el significado de su propia muerte, como muerte en favor de una multitud innumerable, ¿verdad? Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos, porque Dios quiere la salvación de todos, de todos. Eso siempre lo tengamos presente. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero de todos esos todos, ¿verdad? Solo una multitud, solo algunos muchos, ¿verdad? Podrán alcanzar. ¿Por qué? Porque habrá quienes no consideren la salvación de Cristo como algo fundamental, ¿verdad? Pero Dios quiere que todos los hombres se salven, esa es la máxima de Dios, pero también la iglesia, es la máxima de la iglesia, que todos se salven y busca, por eso la misión de la iglesia es así, ir a todas partes a anunciar el evangelio, llevar el mensaje evangélico. Si no es así, no, pues no hay, em, no hay otra forma, ¿sí? Entonces, es a través de la misión para alcanzar a todos la salvación, pero habrá algunos que no, ¿verdad? Y eso nos puede entristecer a nosotros, nos puede sacar alguna lágrima, alguna tristeza, alguna emoción de no poder alcanzar, ¿verdad? De frustración, ¿verdad? Cuánta gente no ha hecho misión y ha visto frutos y en otros momentos ya no los ha visto, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque hay muchos que no aceptan pues el mensaje de Cristo. Pero bueno, ya nos estamos metiendo en cuestiones más espirituales, ¿no? Más personales. Pero en sí, este es el mensaje pues del mismo Cristo, ¿no? Entonces se observa una serie de cruces temáticas y lingüísticas entre las categorías de profeta escatológico, justo sufriente, siervo de Dios e hijo, ¿verdad? Como categorías fundantes de la primitiva cristología. Es decir,
a través de estos cruces temáticos, profeta escatológico, justo sufriente, siervo de Dios e hijo, son fundamentales para enraizar la fe en Jesucristo resucitado. Si esto, hermanos, yo creo que si los padres de la iglesia y las primeras comunidades cristianas no hubieran recurrido al Antiguo Testamento, no tendríamos sustento de fe, ¿no? No habría un sustento de dónde viene, no tendríamos una base. El Antiguo Testamento es la base por la cual se va construyendo la iglesia y el Nuevo Testamento, ¿verdad? De ahí partimos. Todo esto nos aproxima entonces a la posibilidad de una relación íntima de Dios y el profeta, justo, siervo e hijo, una relación íntima con el Dios Abba, el Dios Padre y Jesús de Nazaret. Por eso Jesús nos invita a orar. Cuando oren, digan Padre nuestro, ir con el Padre Celestial, ¿verdad? Con ese Padre que es justo, ¿verdad? Misericordioso, bueno para con todos, ¿verdad? A usar la palabra Abba. Y más aún, fíjense, y más aún, si tenemos en cuenta que la tradición bíblica sobre el justo perseguido y sufriente, finalmente rehabilitado por Dios, es común, especialmente en el judaísmo tardío, y que pudo servir de estructura fundante para el germen de la cristología posterior, podríamos aquí hablar tal vez de una cristología activa, por ejemplo, el martirio. Si esto que decimos no está fundado si no está penetrado en el corazón de las primeras comunidades cristianas, no tendríamos mártires, ¿verdad? Eh, y serían claras las palabras de San Pablo, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, estaríamos totalmente desvinculados, ¿verdad? ¿Quién sabe qué estaríamos? Es más, ¿quién sabe qué estaríamos nosotros predicando? ¿Sí? Tal vez un Jesús holográmico, un Jesús fantasioso, un Jesús de cuento de hadas, o una biografía de Jesús, un hombre guerrillero. No sé qué tanto pudiéramos estar hablando de Jesús, pero este Jesús está sustentado históricamente y espiritualmente, o más bien hablando de la fe, como una fe enraizada, ¿verdad? Bien, vamos a otro punto. Dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Puesto que ya vimos que Jesús es cuestionado. ¿Quién es este? ¿No? ¿Quién es este que calma las tempestades, que habla con autoridad? Todas esas palabras que escuchamos durante el tiempo ordinario, para los domingos del tiempo ordinario. ¿Verdad? ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? ¿Verdad? Ahora, ¿quién es este? ¿Verdad? Jesús, ¿verdad? Que él mismo se pregunta, ¿verdad? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Verdad? Marcos 8:29, los títulos de Jesús. Vamos a verlos, algunos, no nos va a dar tiempo de ver todos, pero sí vamos a ver algunos. Y comenzando con esto, es claro que la persona y el acontecimiento Jesús supera cualquier formulación cristológica, ¿verdad? Por eso el esbozo hasta ahora dibujado en respuesta a quién es este, Marcos 4:41 que ya vimos, ha sugerido algunos trazos que se aproximan a títulos conocidos de Jesús, pero no se han centrado en ninguno de ellos. ¿Verdad? Esto es maravilloso porque, bueno, podríamos decir que eso es muy interesante y maravilloso. Vamos a usar la palabra maravilloso. ¿Por qué? Porque le podemos nombrar a Jesús con un título. No hay un título único, ¿verdad? No es como cuando decimos, este, mm, no sé, un héroe revolucionario, ¿no? O un héroe de la independencia, ¿no? El cura Hidalgo, el padre de la patria. Entonces ya tiene un título total, o sea, no se le puede nombrar de otra forma, ¿no? El siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, ¿verdad? Ya tiene un título, no se le puede nombrar de otra manera, ¿verdad? Emiliano Zapata, ¿verdad? Tierra y libertad, su frase fundante, ¿verdad? Y se quedan enraizadas, ¿no? Tanto es así que inclusive no las aprendemos, ¿no? Y no le podemos llamar a Zapata de otra forma, ¿sí? Y así cada una, pero con Cristo es diferente. Con Cristo hay una serie de respuestas y títulos
que inclusive nosotros en la humildad y en la sencillez de la gente, ¿verdad? Hay gente muy sencilla que no tiene, eh, que no ha estudiado ni nada, gente que ha padecido mucho y que tienen a Jesús como su padre, ¿verdad? Y no les podemos decir, no, Jesús no es tu padre, porque el único padre es el Padre de Jesús, nuestro Padre celestial, pero la gente le llama el Padre Jesús. Y cuando tú conoces el origen de las tradiciones, te das cuenta que hay un enraizamiento de la fe. Hay algo muy profundo que ve la imagen de Cristo como su Padre. Ver la imagen, una imagen, no adorando una imagen, sino viendo una imagen, ¿verdad? Y entonces ahí está el Padre Jesús de Nazaret, de Tepalcingo, el Padre Jesús de las vidrieras, el Padre Jesús de diferentes títulos. Y no es que Jesús sea el Padre, Jesús no es el Padre, Jesús es el Hijo del Padre, ¿no? Y nosotros a veces por querer corregir, ¿verdad? Hacemos y despreciamos el pensamiento de la fe, ¿verdad? Y aquí es cuando uno debe decir, bueno, si yo tengo un poco de conocimiento de la iglesia y sé de algún estudio y sé que Jesús no es el Padre, eso es para mí, para que yo sé lo que estoy diciendo. Y aquella persona que su fe es muy sencilla, una fe que inclusive puede ser más grande que la de uno, ve a Jesús como su Padre. Pues qué bueno, ¿verdad? Que lo siga mirando, que lo siga guiando, ¿verdad? Esa fe que esas personas tienen, ¿no? ¿Verdad? Y si yo, que conozco un poquito, bueno, sé que el Padre Dios es Padre nada más, el Padre de Jesús, pues no voy a decir que Jesús también es mi Padre, ¿no? Entonces yo conozco, ¿verdad? De alguna manera, esa triada, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, entonces en eso nos podemos nosotros ir guiando, ¿verdad? Y por eso Jesús va a preguntarle a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces viene esto que les acabo de comentar. Los títulos de Jesús no tienen un centro, ¿no? No tienen un título único, ¿verdad? Son descripciones del mismo Jesús, ¿verdad? Bien, la descripción de la autoridad personal y mesiánica de Jesús como característica de vida, expresada principalmente en la fórmula del profeta definitivo y escatológico. Y de ahí que le podemos llamar a Jesús de diferentes maneras. Ahorita puse un ejemplo muy sencillo de la gente más sencilla, ¿verdad? Mi Padre Jesús. Pero ya podremos nosotros decirle, hermano, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi Redentor. En fin, a Jesús tenemos títulos maravillosos, diferentes, diversidad de títulos, ¿ya? Que podemos aprovechar para nuestra santificación, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo lo llama la cristología? Ya lo dijimos, la cristología lo llama el siervo sufriente, el profeta escatológico, el siervo de Dios e hijo, digamos, esos son los títulos que le da la cristología a Jesús, pero vienen otros más, ¿verdad? Donde se entrecruzan precisamente estos temas, el justo sufriente, el profeta escatológico, el siervo hijo de Dios, que dan acceso al que podría llamar núcleo de la persona de Jesús a su misterio. Fíjense qué maravilloso, por eso les digo que nosotros no podemos regañar o tratar de corregir con dureza a alguien que ha visto a Jesús como su amigo. No le puedes decir a esa persona, no, es que Jesús no es tu amigo, puesto que tú te portas mal. No, es Jesús su amigo, qué bueno que es su amigo, ¿verdad? Habla con él, cuéntale tus cosas, ¿verdad? Es que Jesús es mi Señor, qué bueno que es tu Señor. Síguete esforzando porque el señorío de Jesús se muestra en tu vida y en tu día a día, ¿verdad? Eso es maravilloso, ¿verdad? Entonces hay un núcleo de la persona de Jesús a su misterio y por ahí nos vamos a ir metiendo, ¿verdad? Por ahí nos podemos meter, por ahí podemos nosotros ir al fondo, a la ultimidad, a eso que Jesús tenía como fondo, que era su Padre Celestial, para el punto fundamental, el iniciador de todo, ¿no? Nuestro Padre Celestial. De ahí dimana pues el poder y la fuerza de Cristo para que también nosotros podamos tener esa
autoridad y fuerza de Cristo para ejecutar su anuncio, su evangelio en estos tiempos. Y tal como nos sugiere esto que es el núcleo de la persona de Jesús a su misterio, vamos a la percepción de este misterio que conllevó que ya la primitiva tradición y aún el mismo Jesús se expresara con diversos títulos y nombres. Y el mismo Jesús es el que inicia, ¿verdad? Los títulos de Jesús no se los pusimos nosotros, no se lo puso la iglesia, no se lo puso em, los padres de la iglesia, las primeras comunidades cristianas, se lo puso el mismo Cristo, el mismo Jesús se puso esos nombres y títulos, ¿verdad? Solo por decir uno, yo soy el pan de vida, ¿verdad? El que coma de este pan tendrá vida eterna, porque yo soy, ¿verdad?, el buen pastor. Ese es otro, ¿no? Bien, son títulos. Entonces, los resultados exegéticos sobre los títulos de Jesús se encuentran en una nueva etapa de revisión y se pueden tipificar en torno a dos grandes orientaciones, ¿verdad? En Cristología hay dos grandes orientaciones que se llaman Cristología explícita y la Cristología implícita. Entonces aquí vamos a ver esos títulos, ¿verdad? De Jesús, con la aparición de una intermedia que podemos tipificar como la Cristología germinal. Entonces, ya los mismos títulos científicos, cristología explícita, cristología implícita, cristología germinal, nos presentan a un Jesús redondo, ¿verdad? En todas las vertientes y en todas las características propias de ese misterio, más bien de ese núcleo de la persona de Jesús a su misterio más profundo, ¿verdad? Bien, así pues, la cristología explícita parte del trabajo programático, ¿verdad? Es decir, el estudio fundamental, el estudio científico, razonal de Jesús. Y la cristología implícita se coloca en las cuestiones de las críticas, ¿verdad? Que la cristología implícita es lo que va al fondo de esa cristología, em, de esa cristología explícita, ¿verdad? Es, digamos, la implícita es lo que está profundo, ¿verdad? Lo que está dentro, ¿no? De ello, ¿no? Y presenta a una cristología que a lo largo de los años se ha ido estudiando, ¿verdad? Los títulos de Jesús y las cristología germinal, ¿verdad?, subraya la fuerza vital de la Pascua. Ese es, es las cristologías siempre han tenido su periodo de estudio, hermanos, ¿verdad? Tal vez no nos podamos meter al tema de cristología como tal, pero lo que estamos viendo es parte de la teología fundamental. Fíjese que, haciendo un pequeño paréntesis, para poder comprender toda la cristología fundamental, hay que meterse a la teología fundamental, que es una materia, solo una materia de teología fundamental, con términos, con palabras, con temas, con cosas que uno dice, nunca voy a terminar de entender. Y cuando ya te metes en la cristología como parte, una línea que sale de teología fundamental, hay varias, y una de ellas solo es la cristología. Te metes solo a estudiar cristología. Hay quienes son estudiosos solo de pura cristología, ¿verdad? Como también de teología fundamental, en fin, de cada una de las áreas, uno puede estudiar muy profundamente, ¿verdad? Y aquí están algunos eh, personas que así que lo han hecho: Coleman, Hahn, Fuller, Perrin, Ducot, Casper, González Faust, que se han adentrado solo a la cristología, ¿verdad? Y precisamente cada una de ellas, cristología explícita, cristología implícita, se van desarrollando en periodos. Y en el siglo XX, ¿verdad?, a finales del siglo XX, apareció la cristología germinal, que es un estudio que subraya la fuerza vital de la Pascua de Jesús, ¿verdad?, la cual a partir de eso se afirma que Jesús había podido haber usado diversos títulos, aunque no entendidos explícitamente, en clave cristiana, ¿verdad?, y todavía aún más judía e intertestamentaria. ¿Qué significa esto que parece un trabalenguas? Significa que esta revisión última del siglo XX, ¿verdad?, de buscar una cristología previa a la Pascua,
para hablar de la Pascua, tuvieron que haber sido ahora a lo que dice la tradición judía y lo que dice la teología intertestamentaria, ¿verdad? Es buscar los orígenes germinal, ¿verdad? Del germen, ¿verdad? De Jesús de Nazaret, que llega a la conclusión de los títulos de Mesías, Hijo del Hombre e Hijo de Dios, completados con el de Señor. Fíjense, esos son los títulos germinales. Mesías, Hijo del Hombre e Hijo de Dios, completados con el del Señor. Inician un cierto uso con una formulación más bien germinal. Por eso, en cierta presencia ya dentro del ministerio de Jesús histórico, siendo revalidados en formas nuevas después de la Pascua, donde excepto Hijo del Hombre, que desaparece, se convertirá en confesión de fe, ¿verdad? ¿Y por qué tuvieron que hacer este estudio? Porque al escuchar hablar de Jesús como Mesías, como Hijo de Hombre, como Hijo de Dios, y como Señor, entonces ya hay una confesión de fe. ¿Quién está haciendo esa confesión de fe? Las primeras comunidades cristianas. ¿Y de dónde lo están tomando? Del Antiguo Testamento. Por eso hay que ir a las raíces judías, ¿verdad? Y a las raíces intertestamentarias para poder buscar esa confesión de fe que hoy mismo nosotros decimos, ¿verdad? Y voy a terminar con esto antes de ya pasar a los títulos, porque ya estamos acabando esta parte. Hay un hecho atestiguado históricamente que Jesús llamó a sus discípulos, que les inició a seguirle en su propia vida de forma totalmente personal y de esta forma eligió su propio ser en modelo, mostrando cómo se llega a la verdadera relación con Dios Abba, con Dios Padre, ¿verdad? Entonces, hay un hecho histórico de Jesús que llamó a sus discípulos. La referencia objetiva y el modelo subjetivo están tan ligados en los evangelios que es imposible separarlos en ninguna etapa de la tradición, ¿verdad? Los estudios que se hacen van surgiendo más estudios, ¿no? No se puede concluir con un dato, ¿verdad? O con un pensamiento, ¿no? Por eso hay mucha teología. Eso quiere decir que no se puede dibujar un proceso según el cual a partir de una historia de Jesús se excluyese toda significación de la persona de Jesús. No se puede excluir todo lo que se dice de Jesús. Habría nacido una predicación que tendría precisamente esta significación con contenido central. O sea, no podemos nosotros centralizar el tema de Jesús. No podemos decir que Jesús solamente sea el Mesías y se acabó. Ya no hay títulos. No, hay muchos títulos en torno a Jesús, ¿verdad? Teniendo en presente entonces estos presupuestos, se puede diseñar los grandes títulos cristológicos que responden a la pregunta que encabeza esta sección, ¿verdad? Enmarcados en el papel de un Jesús de Nazaret. Y lo vamos a ver porque esto ya nos está enlazando a la experiencia pascual, ¿sí? Bien, eh, y nada más lo voy a mencionar. Mesías Cristo, Hijo del Hombre, Hijo, Señor. Ujú. Y vamos a rematar con el tema de Jesús, el Rey de los judíos, y ya entraremos al testimonio pascual de la resurrección de Jesucristo, ¿ah? Motivo de nuestra fe. Sin ello no estaríamos aquí. Bien, hermanos, pues de antemano les agradezco a todos su tiempo y su disposición. Gracias por acompañarnos. Vamos a terminar con nuestra oración y les dejo la tarea esta, si ustedes gustan leer los textos del siervo sufriente, los cuatro cánticos, lo pueden hacer. Es muy interesante, muy profundo lo que el profeta Isaías anuncia precisamente del siervo sufriente. Vamos a terminar con la oración para pedir la beatificación de la venerable Edelquin. Padre eterno, te doy gracias por el don que concediste a tu sierva Edelquin de esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón por el Espíritu Santo y por la fortaleza que sacó del pan de vida, para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre, en dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido me concedas por su intercesión el favor especial que ahora te imploro, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidium, y des a conocer con milagros la gloria que ella goza en el cielo, para que también sea glorificada por la Iglesia en la tierra, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios los bendiga, si no los permite, nos vemos la próxima semana, con la gracia de Dios.